Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez una cuarta charla de Clínica Adentro, la idea de Nicolás Martínez para hacer de la supervisión una transmisión o por lo menos interrogarnos si hay algo de esto. Vamos agradeciendo a la gente que nos hace los comentarios, las preguntas, recomendaciones de libros y que tratamos de abordarlos también por esos lados, además como lo que nos va interrogando a nosotros, ¿sí? Así que muchas gracias por compartir esas inquietudes. Vamos a la charla. Ah, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas. ¿Todo bien? Eh, Vos te habías quedado con al menos dos interrogantes o habías desarrollado dos ideas que son amplias, no creo que se puedan puntuar exactamente en una charla y estaría bueno que también otros digan qué opinan. Pero uno de los interrogantes era, si mal no tengo entendido, era la cuestión de los afectos en la atención, ¿no? Como una guía, la Sí, guía que nos puede proveer los afectos. Y la otra era la cuestión de los diagnósticos, sí. como los dos ejes. Lo que pasa es que a mí se me amplía tanto eso, pero tal vez lo que primero quisiera aclarar era que esto que podemos ahora desarrollar en la charla tiene que ver con tu clínica, mi clínica, tus lecturas, mis lecturas, tu momento, mi momento. Todo eso contribuye a que uno vaya diciendo lo que vamos a decir con los que nos encontramos y demás. Porque esa será la articulación de todas estas cosas y no una clase, algo que uno tiene preparado y demás. Entonces las supervisiones son un poco, en ese sentido, esos residuos de tu experiencia, mi experiencia, tu clínica, mi clínica, tu lectura, mi lectura. Y cuando uno va a una supervisión, no está preparando una clase. Cuando uno va a una supervisión, se encuentra con esa cuestión que un poco ocurre acá, como algo más espontáneo de lo que nos va pasando. Entonces, lo que creo que es importantísimo destacar es que nada de esto tiene el fundamento de un desarrollo teórico como para tomarlo, sino que es como, y vos pensaste esto, y yo me encontré con esto, y yo pienso así. Entonces, es como, Sí, eso es un la charla. intercambio. Un intercambio, pero que es un intercambio de sedimentos, de lecturas, de clínicas, de momentos, de situaciones que hemos pasado y que, ¿no? Entonces, yo Sí, podría decir que para mí los afectos, por ejemplo, hay un excelente libro, Los afectos lacanianos, de Colette Soler, que eso orienta mucho, pero yo podría decir que leyendo esos libros, leyendo en la clínica, hay distintos principios de por qué el afecto es importantísimo eh, en, en los análisis. Primero porque hay algo de ahí que se liga a toda la cuestión, obviamente pulsional, la presencia de un cuerpo distinto, desde el relato monocorde de una persona y el afecto dónde está en todo eso, ¿no? La presencia del afecto o no en lo que se dice, el tono, todo eso que podemos ir desmigajando. A mí lo que me interesa particularmente, gracias a la clínica más pensada como, con el nuevo Romeo y el Sintón, es los efectos. Uno dice que la clínica, ¿no? Estábamos pensando la otra vez. Para mí la clínica se mide, entre muchas comillas, mide por los efectos. Y los efectos particularmente nos guían con la presencia de los afectos. Si la angustia se presenta o no. Si después de una intervención aparece, desde como hablamos la otra vez con el humor, la carcajada, la vergüenza, ¿no? Todo eso que podría articularse en palabras pero que uno ve que aparece principalmente como un afecto ahí, ¿no? El llanto, la por, tristeza. por los efectos de los afectos de
el paciente o del analista? Yo Porque creo también que, hay aspectos. A ver, claro, en principio apuntaba a la clínica esta de cuando uno hace una intervención y se da cuenta que es por ah, ahí porque produjo un afecto. E incluso el alivio, que no es algo que nosotros estemos muy dispuestos a teorizar, ¿no? Siempre estamos como muy dispuestos a teorizar, como en el seminario 10, ¿no? La turbación, la emoción, el embarazo, la angustia, no un síntoma, ¿no? Pero el alivio, que es un afecto que también detectamos. viste que a veces parece que cuando hay alivio no hay nada más que decir y uno. ¿Y de qué hablo? Si yo vine acá por un tema y ahora estoy mejor, ¿no? Pa- Para mí el alivio es como un buen indicador de que hubo ahí un cese de algo más tortuoso y en ese punto, si sos neurótico, sabes que es transitorio, pero Sí. pero hay, hay algo que ahí que el alivio está indicando, ¿no? Como la angustia también es una orientación, el alivio también me parece que es una guía. Y pensaba también del lado de uno, digo, frente al alivio, que, cómo responder frente a eso, ¿no? Si, si uno, siempre está bueno tener como referencia un caso, ¿no? Pero si lo hablaba con vos en una supervisión, esto, ¿no? De, bueno, que está bueno recoger los frutos también del trabajo de uno y, y tomarse un tiempo para escuchar a un paciente que está aliviado y no por eso hacer de eso no te digo un caso cerrado, pero sí una interrupción del análisis, ¿no? Porque a veces cuando también un paciente está aliviado, tal vez no hay mucho depende del paciente siempre, ¿no? Pero como que bueno, si no hay un padecimiento que lo impulse a hablar, es como que, bueno, sí, tal vez pasa más a contar lo cotidiano. Está buenísimo cuando en el alivio el paciente puede hablar de algo en relación al deseo, ¿no? No sé, de alguna puerta nueva que se abrió, y ahí sí, el deseo del paciente me termina causando a mí también, ¿viste? Entonces como que los dos terminamos teniendo una conversación, o se planteando una conversación, eh, donde los dos terminamos como con las pilas recargadas. Y otra vez el alivio trae más como una pregunta por el sentido del análisis, ¿no? Y bueno, tiene sentido que continúe, ¿no? Medio como que te lo dicen sin decírtelo. Y a mí particularmente, en el último tiempo de mi práctica, me volví bastante, ya no soy tan remador con algunas cosas, ¿viste? Entonces cuando un paciente ya uno ve que, y bueno, va sacando el pie del acelerador, como que, bueno, incluso con los que se presentan así también, ¿no? De, de poca iniciativa o poca gana para hablar de algo, ¿no? Y yo como que medio a veces voy dando un corte, ¿no? Bueno, Y por pero eso ahí me tenés salió. varias cosas. ¿Alivio de qué? ¿No? Alivio de una problemática, alivio de un malestar, alivio, algo, no te digo que se resolvió, pero se trabajó. Entonces, hay una decisión ahí del paciente de seguir trabajando o no. Algunas veces los pacientes no saben cómo decir, bueno, mira, venía por esto algo funcionó y ya está. A veces, algunas veces parece como que el psicoanálisis debería proponer que, bueno, ese ya está ese equívoco y ¿por qué no vamos un poquito más allá, ¿no? Y hay pacientes que pueden tomar la decisión de decir, no, no, es hasta acá. Y no por eso se transforma en una terapia cognitivo-conductual como si hubiera algo que vine a trabajar por esto, esto se Sí, total. resolvió, ¿no? O la típica idea de que, vine por esto y el psicoanálisis de repente me encontré con todo esto otro. Ahí también hay una decisión de todo esto otro si quiero seguir adelante con. Y lo que vos decías me parece importante que parece que se dice así fácil, pero sabemos que no es así, que vos no es que vos decís, bueno, saco el pie del acelerador
Y entonces, no, el alivio no es porque una vez el paciente vino a una sesión y dice que está aliviado, ya le no, el No, alivio no, no, no. se va testeando de sesión en sesión y tal. Cuando vos ves que hay una insistencia, que la cosa, ¿no? Porque también nosotros sabemos que los pacientes hacen trampa en el punto donde está todo bien, Sí. está todo bien, está todo bien, hablo de lo cotidiano porque hay algo que sigue estando como malestar, pero que no lo traigo tanto. Y que el interés por el espacio cae también, ¿no? En los momentos, a veces en algunos pacientes cuando hay alivio, Mm, ¿no? El mm. sentido, Sí, ¿no? sí, eso es cierto. Por eso los afectos son tan importantes, porque de alguna manera está, pero no es lo único. Está buena la clínica que tiene en cuenta los afectos, pero no es lo único, porque no podría sostenerse solo una clínica con los afectos de por medio. Porque si no estaríamos como pensando que todo el tiempo el paciente tiene que estar angustiado como para tener la lógica de un tratamiento. No, 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 pero si pensás que tu paciente tiene que estar todo el tiempo angustiado, sos un... Bueno, hay gente que está muy angustiada, que bueno, presenta su angustia, yo qué sé, muy sostenidamente. Pero no que uno tiene que inducir a eso todo el tiempo, a eso me refería. No, como que... Pensando que Y, solo así y, puede haber un sujeto dividido, qué sé yo. No. y un tema que se tira por ahí, que aparece como brillantina algunas veces, que es el deseo del analista, ¿no? Eh, que, que en esos pacientes donde aparece el alivio o aparece esta figura que vos dijiste de sacar el pie del acelerador, yo qué sé, sin embargo hay algo que sostiene. La pregunta es, ¿cuántos análisis se relanzan? ¿Cuántos análisis se sostienen? ¿Cuántos análisis perduran? Porque hay lo que yo llamaría como la apuesta de un analista a la palabra del paciente. Para mí eso es una de las ideas del deseo del analista. El deseo del analista es una apuesta por la palabra del paciente, aunque el paciente muchas veces muestre, traiga muestras de que no hay mucho más para decir. Entonces, Bueno, uno cree que sí. uno cree que sí, y uno hace la apuesta que sí, y uno insiste que sí, y uno hasta tiene que estar como en plena contradicción o dividido de me estoy zarpando porque estoy insistiendo en algo que Sí, por ahí sí, me están sí, diciendo que ya sí, sí, está, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, entonces el sí. deseo del analista también es algo incómodo, porque no es algo cierto de estar eh, ni conduciendo un análisis, ni orientando una cura, ni por ahí es una insistencia y ya de algo que A veces he dejado pasar fallidos en pacientes que están tal vez en esa posición, porque lo escuchaste, pero siempre que escuchas un fallido vas a intervenir, ¿no? Si hay alguien que ya te está bajando la persiana, ¿viste? Un poco, o no está en una posición de querer escuchar algo más, la interpretación de un fallido puede ser algo agresivo, no algo invasivo. También de eso eh, uno se va dando cuenta con el tiempo, ¿no? Y digo un fallido como alguna otra cosa, ¿no? es que está buenísimo lo que decís, ¿sí? Porque vos decís, te lo tomás como a tu cargo, dejé pasar un fallido. A mí me ha pasado que me han pedido que los deje pasar el fallido, más o menos como que me deje de hinchar las pelotas con eso y Ah, que, sí, 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 sí. Sí, mira, sí, sí, no, sí. no el típico de esto no fue un fallido, esto, no como una cuestión de lo Sí, es, sí, sí. pero no quiero entrar en la modalidad psicoanalítica donde no, es como, sé que es un fallido, no me lo interpretes, no vamos por ahí, no me hinche las pelotas, no me voy a hacer cargo de esto. Hay que respetarlo eso. Yo creo que hay que respetarlo. Pero ¿por qué crees que hay que respetarlo? ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Con eso ahora no. O sea, Mira, una muy buena forma. con eso ahora no. No tengo ganas. Y si bien nosotros proponemos la asociación libre como una regla, eso no nos da la libertad de avanzar sobre todo lo que dice el paciente al mismo tiempo, ¿no?
Y lo pienso, me voy a ir a un extremo. Salgamos del fallido convencional, que no sé, de algo que no reviste demasiada angustia, situaciones traumáticas, ¿no? Donde hay pacientes que cuentan hechos terribles que vivieron. Eh, Vos sabés que eso está. Y la persona te está hablando de otra cosa, de que tiene ataque de pánico, de que no duerme, de que sueña o que tiene parálisis del sueño. A veces es- no se trata de que porque uno cree que eso que pasó tiene incidencia en el presente, eh, no se trata de apuntarle derecho a eso, sino de eh, ir construyendo un camino, ¿no? Para que haya un sentido entre eso que pasó y de lo que hoy padece, ¿no? Porque eh, si vos vas derecho a eso, eh, es expulsivo. Bueno, entonces vamos descubriendo que la clínica de los afectos muchas veces es una clínica que nos da ciertos indicios, que nos muestra cierto trabajo, que nos pone también como en un trabajo arduo, pero que inaugura, está cerca de otra clínica, yo diría que Freud la nombró como la clínica de la construcción, ¿no? Las construcciones en análisis. Esto es lo que acabas de decir, ¿no? Como apareció, bueno, por ahí no se tiene palabras para cierta cuestión, porque principalmente está el afecto, un afecto angustioso que puede ser que tenga que ver con una escena traumática y demás. El afecto está, lo tenemos, todavía faltan palabras, la elaboración, construcciones en análisis. Ese largo camino que vos nombraste, de ahí, bueno, acá está esto, principalmente tal vez toda la lógica de los afectos tan difíciles, de imágenes, sensaciones, y yo qué sé, de cosas que todavía no se pueden. Y la construcción, yo diría más, yo aboga a una cuestión más ficcional, pero es la misma idea, es como la construcción de algo para ir armando esa posibilidad del decir, donde no solo se encuentren palabras para ir diciendo, sino que se encuentren palabras como para ir enhebrando esos aspectos que están ahí pulsando, ¿no? Entonces, la construcción es otra clínica cercana a la de los afectos. Y otra cosa que pensé, no sé si tiene, eh, si tal vez les encaja mucho con lo que venimos hablando ahora, pero siempre se critica, o se criticó a los postfreudianos una cosa por intervenir de la contratransferencia, ¿no? Que ahí también están los aspectos en juego, Ujú. ¿no? Noso- y nosotros también a ver, pero yo traigo mi duda acá, Nico, ¿eh? Eh, lo estoy pensando ahora. Nosotros también hacemos una lectura de lo que nos transfiere el paciente. Sí, sí, pero la diferencia es esta. Es una No, a lectura. ver, sí. Lo que se denunciaba en esa contratransferencia no era que el analista pueda o no sentir afecto, que después se extrema en esa cuestión de la idea del analista muerto, como desafectivizado totalmente, como si fuera como una reacción a la idea de contratransferencia. No, no, los analistas estamos sintiendo, sentimos. Y sentimos afecto. Y nos pasan cosas con lo que nos dicen los pacientes. La cuestión es el sentido que le ponemos a esos afectos. Si, Tal vez si, en esto de la. si, Perdón, decime. no, no, digo, dale, dale vos. No, que en esto de los postfreudianos el analista se desliga del afecto que siente y se lo lanza al paciente. Se desliga o le pone un sentido que creyendo que es en pro del tratamiento, termina haciendo algunas veces construcciones medias raras. Que- o sea que puede ser, hay un ejemplo que, mira, te voy a poner un ejemplo que es excelente para ver esto. La otra vez te hablé de una charla de Jorge Baños Orellana en la APA. Hay que entenderlo como en el contexto de lo que
como con lo que iniciamos esta charla. O sea, uno dice, nosotros podemos decir de esta manera porque inventamos este formato. Jorge Baños Orellana decía de cierta manera porque estaba en la APA. Entonces, en la APA decía ciertas cosas. Él trae el ejemplo de esta paciente de María de la Trinité, donde la mina pasó por distintos análisis y hasta llegar a la cama. Y él trae el ejemplo de uno que era particularmente bien de esa orientación, ¿no? Como si fuera de la APA, que contratransferencialmente, cuando le da la mano eh, la, la paciente, le hace una interpretación medio salvaje que le dice que ella está caliente porque piensa que le está aferrando el miembro y no sé qué cosa. Ese es el ejemplo como extremo de decir, dijiste cualquier cosa, eso es tuyo, no jodamos, contratransferencialmente te fuiste al pasto. Bueno, para. Es muy interesante que Jorge Baños Orellana, sabiendo que muchos de esas personas podrían hacer eso, no dice que no ponen la cara que pusiste vos o yo, como diciendo, dale, te fuiste a la mierda. No. Dice, no, es posible que esa interpretación sea muy acertada, yo qué sé. La diferencia rotunda de esto, y que a mí me dejó una enseñanza, es que después María de la Trinité sí dijo que había algo de esa tensión sexual con ese analista, ¿eh? Porque le hacía acordar a un chabón que era muy, aparte del analista era muy bonito y yo qué sé. La cuestión es que él le impuso esa interpretación y la diferencia y la gran diferencia que dijo Jorge Barnes Orellana es que con Lacan llegó a lo mismo 3 años después. O sea, mereció todo un tiempo esa interpretación, esa idea, esa tensión sexual, toda esa problemática sexual en una monja, ¿no? En la monja esta y todo eso. Entonces, ojo con la contratransferencia, porque es lo que hablamos al principio. Por ahí estás acertado en lo que sentiste, en la idea, en la interpretación y todo eso. Y el tiempo puede obturar el análisis más que desarrollarlo. Este es el gran problema de la contratransferencia. Pero si una intervención se impone, como esta que me contabas, y después se replica, ¿no? En otro análisis con la, no sé. Lo, y estoy jugando con lo que digo, ¿eh? Lo que dice la paciente, ¿no termina más siendo producto de haber sido hablado? Sí, sí, sí. Porque para mí es traumático una intervención así. Bueno, vos le estás agregando como un condimento más, a ver si no vaya a ser que en realidad esta interpretación de ese analista la traumó de tal manera que en otro análisis fue a Claro, desarrollar. no, bueno, se fue la mierda. Bueno, Bueno, a mí, pero esas cosas a mí no me gustan. está bien, pero yo creo que no tenemos que retroceder frente a esas cosas como rápidamente censurarlo. Tampoco rápidamente decir que ahí hay una verdad, sino leer la complejidad de esto que para mí se desarrolló en que Lacan supo esperar frente a la lógica de una tensión sexual el desarrollo de lo que la paciente podía ofrecer o no en ese análisis. Y esa es la lectura que tiene que hacer. O sea, yo tengo una lectura de los afectos. Yo creo que, pero ¿está esta paciente o no? ¿Y quién sabe cuando esa paciente está para recibir esa interpretación o no? Porque Sí, la interpretación es que es algo que a mí se me ocurrió porque tengo que, como si, entonces todos los analistas somos hablados. Vino Freud y nos dijo, una vez que se te ocurra la interpretación lanzala y los tiempos hay tiempos. Lacan nos claro, sí, enseñó, todos somos hablar, claro, todos pero somos digo, hablar. Pero, pero no lo somos en tanto podemos empezar a ver cuándo una intervención podría ser más adecuada o no. Y esa es la lógica de la cura, que no es frente a una guión y una seguridad. Freud también decía, el león salta una sola vez, podés saltar antes y la cagaste. No quiere decir que la interpretación sea mala, que lo que vos estabas diciendo no sea algo que pudiera, pero por ahí el paciente no estaba para nada para recibir esa intervención.
No, bueno, Freud decía, ¿no? Que uno no interprete hasta que el contenido no esté cerca de la conciencia, ¿no? Palabra más, palabra menos. Vos estás tirando ahí una. Por eso digo, hasta dónde la. Y pues te estoy jugando, ¿no? No conozco el caso, pero hasta dónde lo que después puede decir esa paciente no es producto de haber recibido semejante bomba, ¿viste? Como. eh, no quiere decir que no tenga tensiones sexuales o deseo sexual o lo que sea, pero me parece que, si bien no es una práctica pura, ¿no? Digo, hemos hablado de, bueno, habrá tenido su participación, este Bueno, colega. pero es interesante esto que me haces pensar de que los pacientes pueden venir con sus traumas y inaugurar nuevos traumas en el mismo análisis, ¿no? Pueden Y traumarse pero por intervenciones de los analistas. pero no, seguramente te habrá pasado de escuchar gente que que viene por primera vez, que pasó por otros analistas, que se fueron, o hasta algunos incluso que se sintieron bien. Y vos escuchás las intervenciones que hacían, eh, que cómo soportaste tanto, ¿no? O qué bueno que te fuiste. Y pasa que yo no quiero hacer reseña de viñetas, pero eh, hay cosas que son increíbles. Son increíbles. Tal vez otros pacientes, ex pacientes míos las contarán de mí, ¿no? Digo, porque habré pifiado mucho, pero Sí, 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 yo creo que. pero yo creo que lo que vos te referís no es a ver qué es lo habitual, no hay que tener miedo a eso. Lo habitual, pifiar y pifiar mucho. Bueno, estamos hechos de eso, ¿no? A eso hablábamos de la clínica. Estamos hablando de otros casos. Yo tengo una paciente que me contaba que estuvo 15 años más o menos en un análisis, que era muy parecido a una secta. El tipo era, o se dice, psicoanalista, pero las condiciones eran que se alejara de la familia, que pudiera analizar a ella, a su marido y no me acuerdo quién más, se tuvo que mudar cerca de la casa de su analista, era como una especie de secta, hacía los cursos que el tipo propuso, había una cosa, y salirse de eso era como la sensación de salirse de una secta, quedarse, ¿no? Porque había una verdad que se decía y entonces eh, eh, le decían, lo tenían como en una especie de lugar como de gurú de todo esto. Entonces, y el tipo formado y se decía psicoanalista, y bueno, uno dice, no, no es psicoanalista. Pero después cuando empezás a ver que hay varias personas que tienen como una modalidad parecida, que no solo toman a los pacientes en análisis, sino que los toman en análisis y los ponen en grupo de estudio y los ponen a supervisar y los invitan a la casa y vos decís, pero acá hay una especie de cosa rara, ¿no? Hay que tener mucha cintura para sostener algunas veces. Eso es un tema que creo que es complejo, pero son casos para mí más ¿Y esta paciente cómo te extremos. lo relataba? ¿Como espantada de lo que había vivido? Les digo, ¿te transmitía la Lo, dificultad de haber podido salir de ahí? O, porque también a mí, ¿cómo? A ver, y a mí lo que me sorprende es que cuando y estoy advertido de eso, cuando hago una intervención, hay dos efectos. El primer efecto es como una como especie de claridad, de decir, uy, en la que estaba, ¿no? Como, claro, pues esto en el otro análisis, o bueno, lo empieza a poner en duda en aquello otro, esto era tenido como una verdad, y entonces, y como que, bueno, no, no. no Eh, podés y, apuntarle al gurú este de una. y el otro efecto es querer hacer de mi palabra como una verdad. ¿Viste? Se le nota Claro, el registro "Ah, nunca lo había pensado. Eso me resirve. Gracias no, y vos claro, decís, no, ¿por qué tanto? ¿No? sí, totalmente. Yo ahí sí veo los efectos de aquel análisis, o sea, como una especie de pregnancia de la palabra del otro que hay que ver cómo uno
se maneja, ¿no? Bueno, me tentaste con tu viñeta, ahora quiero contar. Se me vino una a mí. Eh, lo atendí poco tiempo, no era una persona que estaba muy implicada, pero se presenta como un mal paciente en la primera sesión. Eh, y era porque, bueno, no había seguido las indicaciones al pie de la letra, yo creo que la siguió bastante, de quién había sido su psicólogo anteriormente, no sé si era analista o qué. La cuestión es que este hombre viene muy, muy angustiado por la separación de su pareja, quien lo había dejado, y bueno, él tenía dificultades para tener relaciones sexuales, llegaba muy cansado del trabajo, había en su historia un abuso que había sufrido de chico. La cuestión es que él hace terapia y la psicóloga le dice que esto así, pero a las pocas sesiones, ¿no? Bueno, que esta dificultad para tener relaciones con su pareja, con la que pasaban un montón de otras cosas, seguramente tenía que ver con su abuso sexual sufrido en la infancia y que para ver si él no era homosexual, tenía que tener relaciones sexuales con otras mujeres. Bueno, termina teniendo relaciones con otras mujeres y ¿qué pasa? No se separa por todos los, de la pareja por todos los problemas que venía teniendo, se separa porque manda una captura de pantalla por error de un chat a su pareja actual, ¿no? Medio como que se manda al frente. Entonces, el tipo, que cuando hablaba conmigo, jamás eh, hizo una crítica de la bestialidad que le acababan de decir. Pero A mí me... sí hizo una crítica, ¿Eh? sí hizo una crítica. Él, no soy buen paciente. Él dijo que era un mal paciente, cuando vos lo que leíste es que había sido demasiado buen paciente, ¿no? Como que leyó lo que la indicación la siguió a la letra. No, no lo Bueno, convierte en paciente, ¿no? Pero fue bien educado por esa psicóloga. Le dijo, hace esto y él fue y lo hizo. sí. Yo en un momento, él después como eh, buscaba, se hacía una lista con todos los errores que cometió en la relación. Pero yo le dije, pero vos no te separaste por esto, vos te separaste por que ella vio un mensaje. Entonces era bastante difícil de escuchar. Primero lo que me pasó cuando escuché esto, de esta intervención de esta psicóloga, no pude ocultar mi espanto. Y creo que, no sé si si fue acertado o no, porque no fue algo medido, pero yo le dije, mira, a mí no me gusta hablar mal de colegas, pero esto no está bien. O sea, yo creo que también hay algo que, hay veces que tenemos que marcarlo, creo, ¿no? De que esto no es, no cayendo en, me lo pregunto, ¿no? Digo, si hay un atropello semejante, por lo menos para marcar que uno no se va a ubicar en ese lugar, no sé, capaz es un mambo mío. La verdad no Pero lo cuando él me, sé. Yo creo que tenés razón y que, que no hay que quedarse como en silencio en muchas cosas. Pero en este caso me llama la atención que se haya presentado como mal paciente. ¿Viste? Hay algo de ese mal paciente que lo porque lo nombra. dejó la terapia, porque la terminó dejando Sí, 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 la con esa terminó psicóloga. dejando, pero es como si te dijera, decirse mal paciente es la posibilidad de que exista un paciente, ¿no? De los errores que voy a contabilizar es la posibilidad de por lo menos tenerse en cuenta. Lo otro es seguir a la letra, no fallar, No, ¿no? yo le Tengo que dije, ir menos a... mal que fuiste mal paciente. Yo le dije, menos mal. Y de hecho, cuando él se enumeraba todos los errores que había cometido con su pareja y un poco en el discurso de la autosuperación, querer modificarlo, yo también apuntaba a historizar qué pasaba entre la pareja y él. Le digo, che, ¿por qué le hiciste caso a la psicóloga?
y medio que le cayó como una bomba y no, dice, de nunca lo pensé. Después a él no le interesó meterse por ahí. Mm. Y a mí me empezó ya habla, empezó como a ser mal paciente, si se quiere. No se conectaba, ¿viste? Esto de mal paciente lo en chiste, ¿no? No se conectaba o me hablaba de Pero no, zarazas. no, digo, pero no fue una mala psicóloga, porque ella leyó, la interpretación fue malísima, el sentido fue malísimo, pero ella leyó que él tenía un problema sexual, psicóloga, no psicoanalista, ¿eh? Psicóloga. ¿Cuál Claro, es no tu sabemos, no problema? sabemos, no sé. ¿Tenés un problema sexual con tu mujer? Bueno, mira, te digo una indicación y el tipo terminó cogiendo. El problema sexual no tenía, con otras minas cogía, con la pareja no, cogía con otra. Entonces él Pero siendo supo, gracias. psicólogo, perdón, Nico, decime. No digo, resolvió su problema sexual. Si él estaba enrollado con que no tenía, con que tenía problemas sexuales, la psicóloga le dice una indicación para mostrarle que no tenía problemas sexuales. No tenía que ver nada con lo del abuso y todo eso. No sé por qué mierda se le metió la cuestión del abuso, pero es muy loco la intervención porque, o sea, le sacó una inhibición, digo, le puso un sentido, le sacó una inhibición. Le arruinó la vida en el medio, ¿no? Pero le sacó la inhibición. No, pero con la diferencia que hay entre el psicoanálisis y la psicología, yo creo que ni los psicólogos digo, pueden hacer una intervención así, o sea, no vas por ese. No debería, ¿no? Porque no puede ser, pero me planto en esta, ¿eh? No. Pará, ¿entendés los límites? Yo creo que, digo, no pasa, Es que vos estás vos no muy dirigís la vida de contaminado los por, pacientes. vos, vos estás muy contaminado por el psicoanálisis. Y claro que le dirigís la vida a los pacientes. Y en parte no toda la psicología, y no todo abruptamente, pero si hacemos, en la viña del señor del psicoanálisis, hacemos tantos estragos. Si ni siquiera tenés esos principios éticos, si sos psicólogo que donde la ética fue un juramento que tuviste en la facultad, más vale que tenés herramientas para dirigirle la vida de los pacientes, porque vos sabés lo que el paciente tiene que hacer cuando viene con una fobia, con un problema sexual. Los psicólogos indican qué tienen que hacer los pacientes. Sí. Entonces, No, no lo jodamos. respeto eso, digo, es otra línea teórica. Y pensá, yo como hablando de los afectos me termino Calentar. eliminando. Pero no, está todo bien con eso, porque como vos lo dijiste, no se trata, como en el caso de esta paciente, de no, el gurú no tenía la verdad, la tengo yo. Uno se advierte y no, mirá, yo más me encargo de marcar que la verdad pasa por el lado del paciente en esos casos, ¿no? Y yo más me barro y soy un espectador, me termino barrando y prefiero ser más espectador en casos así, ¿no? Para que no tomen tan literalmente lo que yo pueda decir. Pero no sé a qué digo con todo esto, pero creo que el ser psicólogo no te habilita a tener ese tipo de intervenciones. Porque es un abuso, porque hay alguien que está padeciendo y te va a consultar, está vulnerable, y si vos le decís cualquier pelotudez, capaz va y lo hace, dependiendo de la estructura, bueno, no sé, de la estructura del momento, como hablabas vos al principio, ¿no? De los momentos, de la urgencia de la persona por querer solucionar eso que le pasó. Entonces, siendo psicólogo, también tenés la responsabilidad de que si vas a indicar cosas, no puedes decir cualquier pelotude. Bueno, bueno, está bien, pero las decimos. Eh, sí, Siendo no, psicólogos sí, y siendo psicoanalistas. pero pero sí, pero cuando yo al menos, cuando digo una pelotudez interviniendo, trato de que sea con buena fe, ¿entendés? No desde el lugar de me la estoy creyendo, ya me fue a la mierda, ¿no? Pero me refería por buena fe a que, bueno, o sea, equivocar, te vas a equivocar, el error es parte de la clínica y está bueno utilizarlo a favor para pensar en los casos, pero tratando de estar advertido de que uno es un sujeto supuesto a saber, que no tenés la posta, Mira, no sos el amo, te mira, equivocas. decime lo que quieras,
pero para mí este es un ejemplo fabuloso de lo que es clínica dentro. A ver, ¿por qué? Vamos desarrollando el tema. Y si tuviéramos que preparar una clase, no nos agarran. Sería muy... y allá lejos no pueden agarrar a alguno como, uy, estás diciendo cualquier cosa. Pero como es clínica adentro, no vamos a permitir decir cualquier cosa, porque como decía al principio, no estamos desarrollando una clase, estamos Claro. encontrándonos. Entonces vos decís, obviamente, estatuto conceptual en psicoanálisis de la buena fe, no existe, no No. existe. No nos compliquemos, pero mirá hasta dónde llegamos. Claro, pero mirá hasta dónde llegamos, como trato de hacer una intervención con buena fe. Otro diría con buena leche, yo qué sé. Bueno, hay una concepción ahí. Si nos ponemos en modalidad profesor y clase, no hubiéramos dicho buena fe, hubiéramos dicho me sostiene una ética, y me hinchan las pelotas la gente que nombra la ética, porque parece como que tuvieran una especie de algo que la ética la tienen acá, entonces tienen ética. Bueno, no, ahí la ética es una construcción que implica atrás, no es yo la tengo la ética, entonces soy una persona ética, no. Bueno, entonces hay una concepción, podríamos decir que hay una ética que nos atraviesa, hay una buena leche, una buena fe, intentamos eso. Bueno, eso es como que hay que empezar como un pasito antes. Hay un intento, ese es el deseo del analista. Después si es con buena fe, le agregás el significado. Si fue con buena leche, no quise decir esto, pero salió esto. Entonces, ese es que hay el intento, porque si no, nos estamos creyendo que siempre las intervenciones, que nos comanda una buena fe, que somos copados en el fondo. Y si estamos en un análisis en la transferencia, yo soy una madre, soy un padre, una pareja, no tengo ni idea que soy para el otro. Así que la buena fe, el paciente se la pasa por el ojete, porque Sí, vos podés estarle diciendo algo con las mejores de las intenciones y lo lee para la mierda sí, y sí, sí. me quiere gozar, este guacho me quiere gozar con su buena fe. Entonces, uno tiene que hacer la lectura del fantasma de nuestras intervenciones, ¿no? De lo que el otro también leyó, porque eso es lo importante también. No solo somos nosotros los analistas lo que leemos en el padecimiento del paciente, lo que va pasando. Es también por eso es el trabajo del paciente lo que importa, lo que va leyendo de nuestras intervenciones. Vos le haces una intervención y esto es lo más común, lo que cualquiera se encuentra, que se sorprende. Cuando viene el paciente y te dice, lo que me dijiste en la sesión anterior me recibió y vos decís, ¿qué le dije? Eso que me Sí, dijiste, cuando cruces la calle mira para los lados. Pero si yo no o entendió cualquier cosa. Bueno, pero el paciente también lee en nuestras intervenciones y de ahí hace un recorte, una lectura, un recorte. Y bueno, le podés estar diciendo, no, para. Yo cuando te dije que mires para los dos lados, no es así. Entonces el paciente también hace una lectura de nuestras intervenciones y creerse que nuestra intervención es tal cual, lo que uno dijo y a dónde apuntaba. Ahí por eso de vuelta evitar el error. Yo estoy diciendo esto, me pasó esto, no tengo ni idea de cómo el paciente lo tomó. Me voy a enterar y ni siquiera a veces que me entero. sí. Me quedé un poco ahí recalculando con la idea de la buena fe. Bueno, sí, pero es como vos decís, ¿no? En este espacio podemos tirar esta. Sí, sí. Carmen González Aguas diría que estamos habitados nosotros en un territorio, en un suelo de creencias y que el psicoanálisis se emplaza en un suelo de creencias. Que no es que el psicoanálisis es algo que nosotros practicamos, nos educamos, leemos, compartimos, ejercemos del aire, ¿no? Que viene, no sé, Freud, Lacan, con esa cultura francesa o vienesa, y entonces se nos mete adentro y nosotros hablamos así o pensamos así el psicoanálisis. Estamos en una tierra donde las creencias están por todos lados. Sí. Y como vos dijiste, si esto hubiera sido en el marco de una clase, en el marco de hablar con otro colega en otra situación,
yo hubiera marcado lo de la buena fe, como vos me lo marcaste a mí. Sabiéndolo, a veces se me escapa, ¿no? Eso es lo buenísimo de relajarse un poco con todos estos asuntos. Porque después sabemos todos que lo agarrás a Chamorro, lo agarrás a Sheckman, lo agarrás a Miller, lo agarrás a este, lo agarrás al otro, y en cada uno de esos personajes, que para algunos serán los representantes de la excelente clínica, hay pifies, boludeces. Dudo mucho de que un analista no diga boludeces, se llame Miller, Lacan, Freud, Chamorro, José o Pirulo, que no la hayan pifiado, que no la hayan pifiado grosso, que no la hayan pifiado y vos decís, esto, y uno, la pregunta es, ¿cuándo dejamos de juzgar al otro, colega? ¿Cuándo empezamos a aprender de todos nuestros pifies que son enormes? ¿Qué dicen nuestros pifies y demás? Está buenísimo lo que decís, porque justamente si queremos construir un nosotros, digo, tenemos que alojar otras formas de pensar y de interpretar, pero, digo, no dar lugar a cualquier cosa, ¿no? Como esto que vos decías del Bueno, gurú, de tu paciente. Yo creo que bueno, un psicólogo o analista, lo que haya sido esta colega que le dijo esto a mi paciente, se ubica en un lugar, y acabo de tener otra conceptualización, poco feliz. No, por lo menos para... eh, eh, no me parece que esté bueno que un paciente reciba eso en un momento así. Me parece que es un abuso, es un atropello. Justamente veníamos hablando de timing, de respetar hasta dónde sí, hasta dónde no. Por ahí estás parado en otro marco teórico. Pero digo, es una crítica, no para mandarla a la hoguera, es una crítica que creo que en primer lugar marca una diferencia de lectura de un caso, ¿no? De metodología. bueno, Porque no, pero este es el problema. En el fondo, para mí, se trata de construcciones de nosotros, así como lo dijimos la otra vez, de construcción de un nosotros. Por lo cual hay que tener en cuenta que la construcción de un nosotros no es por fuera de la construcción de un prejuicio, de la construcción de un poder, de la construcción de un supuesto de verdad. Cuando nosotros construimos un nosotros y vos decís, bueno, pero no hay que habilitar cualquier cosa, eso no es que te pasa a vos, a mí. En cualquier construcción de un nosotros está ese procedimiento. ¿Qué se queda dentro y qué se queda afuera? ¿Hasta dónde decimos, hasta dónde habilitamos y hasta dónde no habilitamos? Para mí, la problemática que empieza a haber en esta época es que en la construcción de un nosotros y sabiendo que hay prejuicios y demás, se cuela rápidamente eh, eh, una política medio de la cancelación más brutal. No es que la construcción de nosotros y estamos pensando si sí, si no, nos reímos, mirá lo que dijo, bueno, no sé, nos podemos sentar a charlar con esa psicóloga que dijo una barrabasada, y bueno, mirá, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que de repente en la idea de la construcción de un nosotros, algunas personalidades se aprovechan como para rápidamente decir, esto sí, esto no, cancelemos. no es la idea, por lo menos de lo que yo digo. Hubo dos charlas de la Big Data, una que de la libertad es posible en psicoanálisis y otra que le siguió a esa, que no me acuerdo el nombre. Pero vos estuviste moderando y se hablaron de los abusos en la clínica. No sé si te acordás. Bueno, un poco lo que yo marcaba va por ese lado, ¿no? La construcción de un nosotros donde tenemos determinados lineamientos, no que nos ponderen a nosotros y nos hagan seres dotados de saber, sino que también yo creo que es más en carácter de denuncia, ¿no? Del abuso, que de la mala leche de, mirá, qué boludo, qué boluda. Yo lo acepto con una condición, A ver, que podamos, cuando decimos las cosas en carácter de denuncia,
ver lo que nos implica de eso. Porque yo estoy viendo mucho, mucho. Para el afuera aparece la persona que denuncia y yo lo aplaudo. Está denunciando todo eso. Si uno le sabe un poco la tela en la que está hecha esa persona, por ahí lo que denuncia es lo mismo que ejerce. Esto es Ah, lo que a mí me, no. esto es lo que a mí me problematiza, que son personas que salen a decir tal y tal y tal está haciendo cualquier cosa y todo eso, y vos, si lo conocés, vos decís, pero no es lo que estás haciendo vos. Sí, Nada sí, más que sí. yo se lo adjudico al otro, me paro en este lugar como de buena persona, todos aplauden que yo estoy denunciando lo que el otro hace mal, y si vinieran a mi casa se darían, es como decir, un ejemplo boludo, ah, no, aquel está golpeando a su mujer, va a la casa y golpea a mi mujer. Y vos decís, pero, y eso pasa. Por eso yo digo, sin ese caso extremo, la interrogación en cuando uno denuncia, que vuelva. Una Totalmente. lectura No, crítica de lo que uno dice cuando está diciendo eso, a ver cuándo implicado estoy, porque esa cuestión de que los de afuera son malos. sí, 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 sí. No, no, yo estoy en esa, digo, sí, sí, sí. Marcar esto de los abusos, pero nunca dejo, independientemente de si hay abusos de otros profesionales, por lo menos mi intento es nunca dejar de pensar mi clínica, no Sabiendo, críticamente en un buen sentido. sí, sabiendo que uno también se puede zarpar, de que puede alimentar al propio Super Show y que te podés comer una película tremenda, ¿no? Eso también. Pero esta es la problemática, que hay que generar, hay que pasar por ahí para generar cierto discernimiento. Porque si no es como que uno se pone como una pátina donde los malos son los de allá y yo no me interrogo nada. No, Tampoco lo no, 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 otro, no es por ahí, no tampoco es por ahí, no es por castigarse. ahí. No, no es por ahí, no es esa grieta como en la facultad de cognitivo-conductuales versus psicoanalista. No, 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 esa a mí no me interesa. No me interesa subirme a esa. Eh, eh, sí Mira, va por el lado te de. cuento un ejemplo, te cuento un ejemplo Sí. tonto de eso. Hace poco subí un reel de Carmen González Taguas, que hablaba el reel, la partecita hablaba del libro, ¿no? De un libro que habla de su vida. Están los comentarios en el reel. Cómo la quiero, que esto, que lo otro. Excelente libro tuyo. Y uno que dice pseudociencia. Ah, sí. No está hablando de psicoanálisis, está hablando de su vida. Pseudociencia. Es como lo más común. Hablas de psicoanálisis y ya aparece un montón de gente diciendo pseudociencia. Y como yo le contesté con cierta altura, lo próximo a pseudociencia es un insulto que no lo voy a reproducir. Directamente, apuntando al ser de Carmen. Y vos decís, ah, claro, uno cree que está debatiendo con el otro cuando se está preguntando si psicoanálisis y cognitivo-conductual. Y por ahí son falsos debates. Son falsos debates. Acá no está el debate de si el psicoanálisis es una ciencia o no, sino cómo hago mierda al otro, básicamente. No hay un debate. Estamos Tenés creyendo razón. que hacemos una conversación con los cognitivos conductuales, con que vamos a poner datos y esto y lo otro, y en realidad lo que hay de fondo es te quiero putear, pero no me animo. Sí, me valgo de esto para tirarte la puteada, ¿no? Como, Entonces eh, está muy bien lo que decís vos, yo a eso no me sumo, ese debate, todo eso, porque por ahí no son debates, porque por ahí no son construcciones de pensamiento, porque por ahí no vino alguien a... No, por ahí son puteadas encubiertas, que no se dan porque sí, estamos todos políticamente correctos. no me sumo ni entre debate de métodos así a ver, de la disputa por la verdad, ni entre psicoanalistas. O sea, no. eh, Cuando yo marco estos errores groseros, digo, es porque pienso, no que yo soy mejor, sino porque pienso en los efectos que puede tener en un paciente.
porque a Sí, mí no me claro. modifica la vida haber recibido, yo esa intervención no la recibió una persona que viene a contarme su padecimiento. Entonces, eh, en- tenemos una responsabilidad, siendo psicólogos, siendo psicoanalistas, de que nos suponen un saber y nosotros tenemos que hacer un uso responsable de eso. Y la responsabilidad no nos quita la posibilidad de equivocarnos. Por eso te decía la vez pasada, la responsabilidad. Digo, bueno, sé que me voy a equivocar, pero eso no me habilita a decir cualquier boludez. Y yo creo que hay cosas que son boludeces, creo que hay cosas que son abusos, hay que nombrarlas como tal, sin dejar de implicarse en eso, como vos lo decís, porque, y hasta a veces creo que es necesario marcarlo con un paciente que viene asustado después de haber pasado por una situación así, y decir, che, yo, viste como la intervención de Fredo, el nombre de la rata, yo no soy cruel. Bueno, es así. Y también en esa intervención hay una apuesta, porque yo se lo puedo decir, pero el tipo no, o la persona, o sea, la tipa no me va a creer hasta que eso no lo ponga en acto. Yo no es que quiero marcar, che, yo soy una buena persona y además soy psicoanalista, pero sí que estoy interesado en alojar el padecimiento y no gozar al paciente, no gozar del padecimiento del paciente, no pensar que yo puedo comandar su vida, aunque venga a pedírmelo. Eso a mí, cuando yo lo escucho en intervenciones, me exaspera mucho. Bueno, entonces, la próxima podemos tener esto como guía para poder desarrollar el tema del diagnóstico, porque claramente el diagnóstico tiene una de sus patas, no es comandar la vida de los pacientes, pero si orienta una cura, orienta un modo de lectura, y entonces, ¿qué función tiene el diagnóstico más allá de la orientación de la lectura, ¿no? En análisis, porque ahí es donde uno podría ver el uso, algunas veces, de comandarle la vida a un paciente. Sí, sí. Un paréntesis, la próxima, bueno, capaz sumamos a alguien invitada. La próxima sumamos a alguien, sí, de invitada. Muy bien, se va ampliando el Eh, espacio. Pero digo, sí, 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 no, otra no, vez para en todo caso, nos encontramos, como no quedó volver a la perder. cuestión del diagnóstico, que me parece que es importantísimo, retomarlo. Sí, Muy bien. espectacular. Bueno, gracias, Nico, nos vemos. Chao, chao.